que me haga favor de apagar los micrófonos para poder iniciar esta plática que me emociona mucho dar, porque vamos a hablar de Thich Nhat Hanh, este extraordinario maestro budista que fue uno de los primeros libros que yo leí de budismo, Ser Paz, y después leí Enojo, y era un maestro verdaderamente excepcional. Entonces, como acaba de morir y el mundo acaba de perder a este extraordinario maestro, quería dedicar la sesión de hoy a su persona para que lo conozcan y para que se sientan libres de buscar sus libros, sus enseñanzas, las grabaciones que hay sobre él, las entrevistas, cualquier cosa que encuentren de él, vale la pena que lo vean porque es un maestro, fue un maestro extraordinario. Vamos a hablar un poquito de su vida, después vamos a hablar de una enseñanza muy importante que él dio y luego al final vamos a leer un texto que fue como su legado a todos sus miles, cientos de miles de seguidores en el mundo entero. Sus libros se vendían y se traducían en todos los idiomas y fue un maestro extraordinario. Entonces vamos a empezar hablando de él. Un poco de de su vida. Antes de empezar a hablar de su vida, les quiero recordar algo que les platiqué ya en una ocasión y que me parece una enseñanza de él, que cuando lo escuché me pareció pues digna de su estatura. Él decía, una disculpa por los que ya la oyeron, pero no está de más volverla a oír porque es hermosísima, entonces siempre vale la pena escucharla y recordarla y hasta citarla para que la gente, entre más gente la conozca, más gente puede entender cuál es la verdadera naturaleza de la mente. Dice, cuando tú estás trabajando y estás construyendo algo y estás clavando un clavo y de repente estás golpeando con tu mano derecha, tienes el martillo, con tu mano izquierda estás sosteniendo el clavo y por accidente, en vez de pegarle al clavo, le pegas a uno de tus dedos. Tu reacción no es que tu mano izquierda agarre el martillo y agarre a martillazos a tu mano derecha. Tu reacción inmediata es soltar el clavo, soltar el martillo y que tu mano derecha tranquilice y sobe a tu mano izquierda y le dé consuelo. ¿Por qué tu mano izquierda no reacciona contra tu mano derecha? Porque sabe que están unidas, que son una misma cosa. Lo mismo debería de pasar entre las personas. Nosotros no debiésemos agredir a una persona que nos agrede, porque es agredirnos a nosotros mismos. Entonces, esta preciosa cita de Thich Nhat Hanh y que ya les había platicado en alguna ocasión,
es una magnífica oportunidad de empezar a hablar de este extraordinario maestro que el mundo acaba de perder. Thich Nhat Hanh, aunque se escribe Thich Nhat Hanh. Nace el 11 de octubre de 1926 en Vietnam. Él era vietnamita. A los 16 añitos, muy joven, entra a un monasterio zen en Vietnam y se queda ahí hasta que en 1949, a los 23 años, se vuelve monje. En 1956 ya es considerado, ya es una persona tan prominente que dirige el periódico budista más importante de Vietnam. En los años 60, durante la guerra de Vietnam, que fue una guerra absurda, se vio entre la disyuntiva de qué es lo que debo de hacer, quedarme en el monasterio y seguir meditando o involucrarme y tratar de hacer algo en esta guerra absurda. Él estaba totalmente en contra, como muchos activistas en el mundo entero, de esta guerra que no tenía ningún sentido. Y decide hacer ambas cosas. Decide seguir meditando, seguir trabajando en su transformación espiritual e involucrarse en el horror de la guerra. Pero ¿cómo se involucra? Dice, vamos a ir, va con todos sus seguidores, que ya tenía muchos a su corta edad, y les dice, vamos a tratar de ayudar a los soldados heridos. Entonces, montan un pequeño lugar de auxilio, pero resulta que en este pequeño hospitalito improvisado en el que trabajaban él y los monjes, se recibía de la misma manera a un soldado vietnamita que a uno estadounidense. Para él no había absolutamente ninguna diferencia entre uno y otro. Ambos estaban heridos, ambos necesitaban ayuda y ellos estaban ahí para ayudarles. Evidentemente, esto causó una gran indignación, tanto en muchos estadounidenses como en muchos vietnamitas, a tal punto que llegó un momento en que lo corren del país y se tiene que ir exilado a Francia. Él siempre estuvo comprometido desarrollando una gran actividad social y humanitaria y reunió a más de 10,000 activistas por la paz. Voluntarios que lo ayudaban a construir escuelas, hospitales, y construían estos hospitales y estas escuelas en los lugares más pobres y más remotos, en las zonas rurales, en los lugares en donde no existía posibilidad de que hubiera. Iba y venía en ese momento, todavía tenía la libertad de ir a Estados Unidos y de ir a Vietnam, y se la pasaba viajando entre un lugar y otro. Y llegó a convertirse en maestro de budismo en la Universidad de Columbia. Y más tarde, también es maestro en la Sorbona, en París. Siempre, a lo largo de toda su vida, se destacó
por su defensa por la paz. Él era un defensor férreo de la paz, lo que le ganó evidentemente muchos enemigos de todos los bandos posibles, porque hay mucha gente que ve a la guerra como un gran negocio, entonces cualquier activista pues les hace ruido y les molesta. Y muchos otros activistas importantes eran sus amigos y permanecían en comunicación, como era el caso de Martin Luther King. Ya saben, este activista de color que también era pastor y que fue la cabeza del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, que junto con Thich Nhat Hanh repudiaba la guerra de Vietnam y era un pacifista. Otro de los grandes personajes que lo apoyaban era otro activista que se conocía como, que se llamaba Thomas Morton, y que al igual que era un teólogo francés, místico, también era un gran activista y un especialista en religiones comparadas. Como sacerdote, porque era sacerdote, se le conocía como Padre Luis. Ellos tres hicieron una profunda amistad y siempre fueron, hasta la muerte, hasta el asesinato de Martin Luther King, estuvieron y permanecieron en comunicación. En 1967 fue nominado por Martin Luther King para Premio Nobel de la Paz. Obviamente, pues los norteamericanos no estuvieron de acuerdo con esto y no lo ganó, aunque lo merecía. Una vez que ya no puede regresar a Vietnam y que lo corren de Vietnam, se va como refugiado a Francia. Y esto sucede porque se opone abiertamente a la guerra. Entonces, como es un opositor de la guerra, entonces lo exilian y se va a Francia, al sur de Francia. Y vive en Francia durante 39 años en el exilio y solo puede regresar a Vietnam en 2014 después de que sufre un derrame cerebral y entonces él pide regresar a su tierra y ya no volvió a salir de Vietnam. En 1982 funda en París Plum Village, que es su monasterio que sigue vigente y que es uno de los monasterios budistas más grandes de Europa. Él se vuelve la cabeza de este monasterio hasta sus 94 años, que es cuando sufre el derrame cerebral. Desde su fundación, miles de seguidores de todo el mundo han ido a Plum Village a recibir sus enseñanzas. Después se ubicaron en Dordogne, al sur de Francia, en donde se establece ya definitivamente el monasterio. En 1972, cuando llega a Francia, funda primero que nada una institución que se llama la Orden
del interser. Esta orden era un grupo de monjes y de laicos que se centran en la enseñanza de la conciencia y del mindfulness. A principios de los años 70 fue profesor e investigador de budismo en la Sorbona, y en 1975 funda la comunidad de la Batata, que fue el antecedor del monasterio de Plum Village, que se convertirá en el monasterio más grande de Occidente, y que al día de hoy solamente en este monasterio, porque funda muchos, hay 200 residentes, o sea, quiere decir, hay 200 personas que viven permanentemente de fijo en el monasterio, y tiene más de 10,000 visitantes al año de todo el mundo. O sea, era un privilegio poder asistir a una de las enseñanzas en vivo de este maestro tan extraordinario, que emanaba una paz. Yo los invito a que lo busquen en internet y lo escuchen. Al principio cuesta un poco de trabajo para las personas que hablan inglés, porque pues como es vietnamita, su pronunciación es extraña, pero al cabo del tiempo te vas acostumbrando y le vas entendiendo perfectamente. Pero también hay algunas que están traducidas al español, entonces escúchenlo, porque de verdad lo que oigan de él va a ser una maravilla. Él lo que quería era que la gente, su difusión era porque decía, la gente tiene que aprender a entender el arte de vivir despiertos. Acuérdense que Buda significa el que está despierto. Además de los monasterios que fundó en Francia, fundó monasterios en California, en Nueva York, en Vietnam, en Tailandia y en Australia, además de otros lugares. Esos son los más importantes. Cuando enferma en 2014, él pierde la facultad de hablar y queda paralizado de medio cuerpo. Pero eso no le impidió a seguir permitiendo que las personas que quisieran visitarlo lo visitaran, y aunque él no podía hablar y comunicarse, podía estar en las enseñanzas que daban sus alumnos y meditar junto con ellos, lo que consideraban los visitantes como un absoluto y total privilegio, poder meditar con el maestro, aunque ya estaba enfermo. Tenía un séquito de monjes y monjas que lo cuidaban, que lo atesoraban, y que yo recuerdo cuando en el 2014 le dio el derrame, todo el mundo creía que moriría, y había una cantidad de mantras que se repetían en el mundo entero para la salud del maestro, y ahí nos tenías a todo mundo repitiendo mantras y mantras y mantras indefinidamente para poder apoyar la salud del maestro. Y pues vive hasta el 2022, del 2014, entonces realmente todo este trabajo espiritual que se hizo a lo largo de todo el mundo, pues tuvo sus importantes consecuencias. Su presencia siempre
era considerada mística y serena. A su regreso en Vietnam, cuando ya está enfermito y que decide va a regresar, se instala en el mismo monasterio en el que él se había hecho monje a los 16 años. Y su deseo es permanecer en ese lugar hasta su fallecimiento, y así lo hizo. Sus enseñanzas fueron una combinación de las tradiciones Zen, el Theravada y el Mahayana. O sea, él aprendía budismo y hacía como una fusión y una propia interpretación. Además, se convirtió en un estudioso de la psicología occidental, porque él lo que quería era acercar a los occidentales a que el budismo se les hiciera más familiar. Entonces dice, voy a aprender psicología occidental para entender un poco más cómo el budismo es la ciencia de la mente. Dijo, bueno, el budismo estudia la mente desde una perspectiva, pero la psicología la estudia desde otra, y por eso se pone a estudiar psicología occidental. Fue autor de muchísimos libros, innumerables. El primero que escribió se llamó El loto en el mar de fuego, y fue en 1967. Este libro hablaba sobre su participación en la guerra y el horror de la guerra, por eso su nombre tan sugestivo, El loto en el mar del fuego, porque él estaba llevando la luz, la paz y las enseñanzas del Buda en medio del horror de la guerra. Entonces, y fue un éxito inmediato. Después escribió muchos otros libros. En este libro primero, él promueve la importancia del rol individual y activo para lograr un cambio verdadero. Su argumento es decir, casi todos pensamos, es que yo qué puedo hacer. Siempre pensamos que las cosas terribles que suceden en el mundo son responsabilidad de otras personas y no de nosotros. Y lo que él dice es, asúmete como responsable y modifica tu conducta para verdaderamente lograr un cambio en el mundo, una transformación. Transfórmate tú y podrás transformar el mundo. Él decía, la atención plena o el mindfulness es una actividad que debe cultivarse todos los días y se debe de cultivar no solamente un rato al día, sino durante todos los momentos posibles del día. Y diseñó muchas técnicas del arte de la respiración consciente, prácticas simples como cepillarte los dientes en estado consciente o lavar los platos estando en un estado de meditación, y lo que él denominó la meditación de la mandarina. Algunos de ustedes participaron, una de las primeras sesiones fue una meditación, les pedí que trajeran una mandarina, y en lo que consiste es que tú tomas la mandarina junto con el maestro, cada quien toma su mandarina, y él va haciendo una meditación guiada en la cual lo primero que haces es cerrar tus ojos y sentir
la redondez de la mandarina, sentir su peso, sentir la rugosidad de la cáscara. Y ya después de que la sentiste, la pasas por tu cara, por tu cuello, de tal manera que establezcas una relación totalmente consciente con esta mandarina. Después se trata de que la empiezas a pelar, pero la pelas muy cerca de tu nariz para que poder recibir el aroma del zumo que desprende la cáscara y cómo sentir las pequeñas gotitas que tocan tu cara y oler la maravilla del olor de la cáscara de la mandarina. Todo esto lo tienes que hacer en absoluta conciencia, en donde nada existe más allá de esa mandarina, tus manos, tu nariz y más tarde tu lengua. Y entonces vas conscientemente pelando la mandarina, haces a un lado la cáscara con absoluto respeto. Mientras estás sintiendo la mandarina, estás agradeciendo el hecho de podértela comer, estás agradeciendo a la persona que sembró el árbol de la mandarina, al que lo regó, al que la cosechó, al que la transportó, todas esas manos que hicieron posible que esa mandarina estuviera en ese momento en tus manos. Y esto es una práctica que podemos hacer todos los días en el desayuno o en la comida o en la cena, cada vez que estamos comiendo algo, agradecer a todas las manos que intervinieron y que hicieron posible que yo pueda estarme alimentando de esto que estoy comiendo. Entonces, esa es una de las técnicas que él depuró y que ha sido muy, muy difundida y que un día podemos volver a hacer si lo desean. Él va descubriendo, va narrando, va haciéndote que sientas el gozo, descubrir el gozo y la belleza de el simple hecho de pelar una mandarina y luego irle quitando todos estos pelitos que lo rodean. Luego tomas el gajo y en absoluta y total conciencia te metes ese pequeño gajo en tu boca, lo muerdes con todos tus dientes y sientes la explosión del sabor maravilloso, como todas las papilas gustativas se ponen en acción, cómo se genera una cantidad de saliva en tu boca y el gozo que representa comer un solo gajo de mandarina. Eso es lo que él nos dice, vivamos esas cosas pequeñas que haces todos los días, hazlas en el momento presente, en el aquí y en el ahora. No te comas la mandarina viendo la televisión, no te comas la mandarina pensando o leyendo el periódico o pensando en los problemas que te esperan en la oficina o en el pleito que tuviste ayer, porque te estás perdiendo del gozo extraordinario de disfrutar un gajo de mandarina. Para él lo más importante es llevar la atención plena en un contexto ético a todos los niveles y en acciones conscientes,
Es importante que estés, que hagas lo hagas desde la conciencia del aquí y del ahora, de pensar, este momento que estoy viviendo es la vida. Este momento es importantísimo. No tengo que esperar a que sea el fin de semana. No tengo que esperar a que lleguen las vacaciones. No tengo que esperar a que regrese mi novio. No tengo que esperar nada de eso. Estoy vivo en este momento, estoy consciente y estoy en el aquí y en el ahora. Eso suena muchísimo, sobre todo a la luz de que hemos venido escuchando por los últimos días. Alguien está con su micrófono abierto. Yo creo que es Mari Carmen o Alicia o Margarita. Por favor, si pueden hacerme favor de cerrar su micrófono para poder continuar. Entonces, él dice, lleva cada pequeño acto de tu vida, conviértelo en un acto extraordinario. ¿Cómo? Haciéndolo consciente. Haciendo consciente que estás vivo y que, por ejemplo, vienes en el transporte público o vienes manejando y de repente se aparece un árbol extraordinario. No te pierdas de la belleza del árbol por estar pensando en tus problemas. Observa lo que se está sucediendo enfrente de ti. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Estate consciente del aquí y del ahora. Es importante hablar, actuar y participar en el mundo con atención plena, siempre desde la ética. Y no ve la atención plena como un medio para hacer dinero o para volverte famoso o para curarte, sino es un camino para llevar una vida ética que te va a llevar a la libertad personal, a vivir en felicidad y en armonía con los demás y contigo mismo. Porque este no es un camino individual. Todos somos humanos. Nos relacionamos todos con todos. Y todos somos importantes. Lo que le hacemos al otro nos afecta directamente. Además, era un ecólogo, era un defensor de la vida en la tierra, un defensor de la vida de los animales, de los bosques, de las selvas. Él hacía referencia a antiguos textos budistas y nunca separó a los seres humanos de su medio ambiente. Somos parte del medio ambiente, somos parte de la tierra, de la madre tierra, que es nuestra madre, que nos dio la vida a todos y a la cual merece todo nuestro respeto y todo nuestro cuidado. Con él desaparece totalmente el concepto de lo que está vivo y de lo que no está vivo. Para él, todo lo que existe está en vibración y está vivo. Él dice, se requiere mucho más que tecnología nueva para poder proteger al planeta. Lo que necesitamos es vivir como comunidad y establecer una comunicación con nosotros mismos, entre nosotros y la tierra,
una comunicación de la tierra con los seres humanos. Si amamos la tierra adecuadamente, podremos hacer los cambios que se requieren para salvarla. Cuando pasan cosas malas en el mundo, creemos que son los otros los que son responsables de que estas cosas sucedan. Pero nosotros somos parte del deterioro. Nosotros también somos responsables. Y tenemos que estar conscientes de ello, porque esa es la única forma de poder salvar al planeta. Estar consciente de que cada uno de nosotros somos responsables y de que todos podemos aportar un granito de arena para hacer de este planeta un mejor lugar para vivir en armonía. Dice, es urgente entender que si queremos que en el mundo haya paz, tenemos que desarrollar el amor, la tolerancia y la empatía. Y no podemos esperar. Tenemos que iniciar hoy. No podemos esperar a mañana. Tenemos que hacerlo hoy. Para poder hacerlo y para poder lograrlo, se requiere de una práctica espiritual constante y disciplinada que nos permite sufrir menos, ser más efectivos en combatir la ira y la frustración, porque esto no nos ayuda, tampoco el miedo. Para lograr la paz en el mundo, tenemos que tener paz en nosotros mismos. La raíz de la guerra no está en las armas, sino en nuestros corazones y en nuestras mentes. El miedo, la violencia y la discriminación diseminadas constantemente a través de los medios de comunicación. Todo el tiempo estamos viendo en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión y hasta en el cine, violencia, crímenes, la mente del asesino, el asesino serial, el crimen sin resolver. Nos encanta la violencia, somos como adictos a ella. Y todo eso que vemos, que oímos y que decimos, no nada más nos afecta a nosotros, sino afecta a los que están alrededor de nosotros. Para vivir en armonía debemos cultivar la paz en nuestros corazones, calmar nuestras emociones negativas, las más enardecidas, y hacer las paces con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos e incluso con nuestros enemigos. Es la única forma de poder mejorar nuestro entorno. Para ser felices debemos evaluar cuáles son nuestras propias ideas de lo que es la felicidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Evaluar qué considero yo que es la felicidad. Porque te puedes pasar la vida persiguiendo el poder, el dinero, la fama y los placeres sensuales y pensar que todo eso te va a llevar a la felicidad. Y resulta que llega un momento en que tienes poder, en que tienes dinero, en que tienes los placeres sensuales y que sigues siendo infeliz. Y que sigues buscando llenar de alguna manera ese enorme vacío que tenemos dentro. Y que todo esto no lo va a llenar. Por el contrario, tenemos que aprender a encontrar la felicidad en las cosas pequeñas,
en las cosas más pequeñas, más cotidianas de la vida. Hoy en la tarde, aquí en Malinalco, hubo un atardecer que verdaderamente era un deleite observarlo. Y yo pensaba, ¿cuánta gente está perdiéndose de esta belleza por estar metido en su celular, en un jueguito tonto o en su propia cabeza pensando en miles de problemas que no va a poder resolver y que nada más lo están confundiendo? Entonces tenemos que aprender que existen alrededor de nosotros un montón de motivos. Todo el tiempo hay motivos para sorprendernos. Milagros que se suceden ante nuestros ojos y que no vemos por estar escuchando al mono de la casa que no tiene fin. La única manera de encontrar la felicidad es en el momento presente. Este momento, este espacio que yo me di a mí misma de observar el cielo, y ver cómo las nubes se iban transformando primero en unos dorados, luego en unos anaranjados y luego en unos rosas y luego acabó en unos grises maravillosos y violetas. Todo eso lo pude observar únicamente porque estaba yo en el aquí y en el ahora. Si hubiera estado yo hablando por teléfono o hubiera estado pensando en todos los pendientes que tengo, no hubiera podido disfrutar del aquí y del ahora y de este regalo maravilloso que nos estaba dando la tarde. ¿Y qué creen? Hay atardeceres todos los días y todos los días son distintos y todos los días son maravillosos. Todos los días sale la luna, menos cuando hay luna nueva. Y todas las fases de la luna son preciosas. Y cuando vivimos en las grandes ciudades, ni siquiera sabemos en qué fase está la luna, porque no volteamos a ver el cielo. No nos detenemos a encontrar la belleza de las pequeñas cosas en el aquí y en el ahora. Cuando vivimos de forma profunda en contacto con nosotros mismos, con nuestros seres queridos y con nuestra propia naturaleza, es que estamos en el aquí y en el ahora. Thich Nhat Hanh será siempre un verdadero ejemplo de pureza y de honestidad. Él promueve el amor entre los hombres, la paz, la armonía, y ha sido un ejemplo de esperanza para la humanidad tan desquiciada por la codicia, por la ambición, por el poder. Su legado es simple: seguir el camino de la felicidad, el camino hacia uno mismo, encontrar la paz interior, transmitirla a los demás con amor y con paz, y amarte a ti mismo. Martin Luther King lo denominó como el apóstol de la paz y la no violencia, y lo nomina al Premio Nobel de la Paz, que no le dan desafortunadamente. Es considerado uno de los maestros más espirituales e influyentes del momento. El presidente del Banco Mundial tiene uno de sus libros como uno de sus libros de cabecera.
Fue un ecologista férreo. Fue un diseminador de la meditación en Occidente. Era totalmente carismático y su carisma radicaba en una profunda serenidad y una perenne sonrisa en los labios. El periódico The Guardian en Inglaterra lo consideró el maestro Yoda de nuestros tiempos. Fue autor de más de 100 libros y cada uno de ellos es una joya. Cualquiera de los libros que llegue a sus manos o búsquenlo, léanlo, porque de verdad es una experiencia de una profundidad, de una belleza dentro de la simplicidad y la suavidad más profunda. Ahora les voy a dar una pequeña enseñanza que él dio sobre el habla correcta. Es una absoluta y total joya. Hablar irreflexivamente y no escuchar a los demás causa infelicidad. Hablar con afecto y escuchar con atención da felicidad y alivia el sufrimiento. Las palabras poseen la capacidad de provocar felicidad o sufrimiento. Hablo con veracidad, palabras que inspiran confianza, alegría y esperanza. No difundo chismes ni noticias de las cuales no tengo certeza. No pronunciaré palabras que causen discordia o que puedan separar a una familia o a una comunidad. Intento reconciliar todo tipo de conflictos, por insignificantes que parezcan. 1. Tenemos que hablar siempre con la verdad. 2. No hablar con una lengua viperina que le dice una cosa a una persona y otra distinta a la otra. 3. No hablar con crueldad. Gritar, criticar, maldecir, usar palabras altisonantes. Hay que evitarlo a toda costa. Hay que evitar cualquier palabra que hiere. Nuestras palabras son poderosas y son reflejo de nuestros hábitos. Reaccionamos, no pensamos y herimos, pudiendo afectar infinitamente a los otros. 4. No exagerar ni adornar lo que decimos. No dramatizar lo que nos pasa, haciendo pensar que las cosas son más extremas de lo que en realidad son. El habla correcta es permitir que nuestras palabras surjan de la semilla del Buda interior que llevamos dentro de nosotros y no de la ira u otras emociones insanas que no hemos podido resolver. Las palabras son nuestros pensamientos expresados en voz alta. Hay muchas cosas que no queremos decir. La mente sirve como filtro. Sin embargo, el sufrimiento que llevamos adentro de nosotros se manifiesta en palabras que decimos de repente sin pensar. Si no meditamos lo suficiente, se va acumulando dentro de nosotros el resentimiento, el malestar y el miedo.
y acabamos diciendo cosas que no queríamos decir. Y juzgamos duramente, muchas veces, sin querer, a las personas que más amamos. Pero si nuestras palabras salen desde la atención correcta, sabemos que no harán daño ni lastimarán a nadie, si es útil o van a crear problemas. Escuchar profundamente es la base del habla correcta. Sea lo que sea que digamos, no hablaremos incorrectamente. Pero si no escuchamos con atención y solo expresamos nuestras propias ideas sin tomar en cuenta a la otra persona, no estamos ofendiendo. Escuchar de manera correcta cura. Cuando alguien nos escucha así, sentimos alivio al instante. Escuchar atentamente alimenta tanto al que habla como al que escucha. A veces escuchar correctamente 10 minutos puede devolvernos la sonrisa. Si lo escuchas desde la crítica, no aliviarás su sufrimiento. Muchos han perdido la capacidad de escuchar y usan palabras poco afectuosas con sus seres más queridos. Y hay mucha gente que se siente tan sola que incluso deciden ir a un terapeuta para que alguien los escuche. Si amas a alguien, escúchalo. Sé un buen oyente. Podría ser el mejor terapeuta con solo desarrollar la capacidad de escuchar paciente, atenta y compasivamente. No decimos las cosas con calma, nos irritamos fácilmente y hemos olvidado hablar con amabilidad. Para que la compasión esté presente, es importante recordar que hay que inhalar y exhalar en conciencia. No solo por saber lo que hay en el interior de la persona que está hablando contigo y poderle aconsejar, sino porque quieres evitar su sufrimiento. Estarás escuchando compasivamente. Sé compasivo todo el tiempo que estés escuchando. Ese es el arte de escuchar. Por erróneo que sea, fíjense qué interesante, por erróneo que sea el punto de vista de la persona a la que estás escuchando, aunque te esté condenando o te culpe, tú sigues sentado en silencio, poniendo atención en tu respiración y manteniendo abierta tu compasión por esa persona. Si se te agota la paciencia, pídele continuar en otro momento, ya que si tú te alteras, dejarás de escuchar lo mejor que puedes. Hablamos con torpeza, provocando ira en los demás. Y puedes pensar, pero si yo solamente lo único que hice fue decirle la verdad. Pero claro, la verdad le dolió mucho. Pero si la verdad lastima, es porque está mal dicha. Y no está hecha desde el habla correcta. Si destruyes o lastimas, no estás usando el habla correcta.
Si no puedes hablar con serenidad, es mejor que ese día no hables. Y solo hazlo cuando puedas estar sereno y de manera afectuosa. Las cartas funcionan como las palabras, pero tienen una ventaja. Las puedes releer y las puedes modificar. Puedes evaluar si lo que escribiste es adecuado, si va a despertar algo en su corazón o si hay algo que lo pueda herir o lastimar. Esa frase que lo pueda lastimar, modifícala, bórrala, escríbela de nuevo y expresa la verdad de forma hábil, pero compasiva. Y léela una vez más antes de mandarla. Léela desde el corazón para asegurarte de que tu habla es la correcta. La compasión es la única energía que puede conectarnos con otras personas. Si no eres compasivo, no puedes ser feliz. Siente la infelicidad del otro, siente su tristeza y solo así podrás ser compasivo. Y verás que antes de terminar la carta, tú mismo te sentirás feliz de haber escrito de una manera adecuada lo que tenías que decir. Escribir es una práctica profunda. Si te dedicas a escribir, debes hacerlo desde el corazón y no hablar del sufrimiento para no hacer sentir mal a los otros. Por eso es importante que los músicos, los cineastas, los escritores utilicen el habla correcta. Ayudarían a los demás a ser mejores, dando con sus palabras paz, alegría y devolverles la fe en la vida. Entre más meditamos, menos atrapados estamos en las palabras. El silencio nos da la libertad del pájaro y hablar correctamente requiere de muchos momentos de silencio. Si escuchamos desde el silencio cada trino de pájaro y el viento entre la hierba, nos estarán hablando, se estarán comunicando con nosotros en sus propias palabras. Si escuchamos desde el silencio, palabras y pensamientos pueden matar. No debemos dar cabida a estos pensamientos. Si trabajas en un lugar en el cual no puedes hablar con la verdad, deja ese trabajo. Para todo lo que hagamos en la vida, debemos usar el habla correcta. Me pareció una enseñanza verdaderamente extraordinaria que quería compartir con ustedes. Y antes de empezar la meditación, les voy a leer algo muy cortito que él dejó para después de su muerte. Oigan la belleza de este texto. En el momento que muera, intentaré volver a ti lo más pronto posible. Prometo no tomarme tiempo. ¿Acaso no es cierto que ya estoy con ustedes, pues muero a cada momento y regreso a ti en un instante? Solo observa, siente mi presencia. Si quieres llorar, por favor llora, pero quiero que sepas que
estaré llorando contigo. Las lágrimas que derrames sanarán a ambos. Tus lágrimas y las mías nos sanarán. La huella que dejo en el mundo esta mañana trasciende la historia. Primavera e invierno están presentes en cada momento. La hoja joven y la hoja marchita en realidad son la misma. Mis pies tocan la inmortalidad y mis pies son tuyos. Camina ahora conmigo. Entremos en la dimensión de la unidad con el todo y mira los cerezos florecer hasta el invierno. ¿Por qué hablar de la muerte? No necesito morir para estar de nuevo contigo. Y este fue el legado que nos deja este maestro tan maravilloso. Como ven, puse una música de fondo y es que la meditación que vamos a hacer ahora está inspirada en una de las muchas meditaciones de él que han sido fuente de inspiración para mí. Y me encantaría tener conmigo un cuenco. Desafortunadamente, como no estoy en mi casa de México, no lo tengo aquí conmigo. Y lo único que tengo es esta pequeña campanita. Voy a tocar la campanita cuando debiese de resonar el cuenco. Por favor, vamos a ponernos, a prepararnos con nuestra espalda erguida. Si estamos con las piernas cruzadas o en flor de loto o media flor de loto, nuestras manos descansan en las rodillas. Si estamos sentados en una silla, nuestros pies descansan en el suelo. La cabeza ligeramente hacia adelante. Los hombros están relajados, pero ligeramente hacia atrás. Nuestros ojos están casi totalmente cerrados, dejando únicamente una pequeña rendija de luz. Nuestra lengua descansa en nuestro paladar y nuestra mandíbula está relajada. Escucha este sonido excelente y profundo. El sonido nos lleva de regreso a nuestro verdadero hogar, a la paz interior.
Cada sonido es una celebración de la vida. Estamos aquí reunidos como hermanos y hermanas en este espacio de conciencia plena y absoluta. Disfruto de este momento. Inhalo y exhalo. El aire entra y sale en conciencia de mi cuerpo. Y al inhalar, sonrío. Y al exhalar, relajo y suelto. Si tu mente está muy agitada, pon tu atención en el estómago y siente cómo se expande y se contrae. Una vez concentrado, puedes regresar a tu nariz. Y tu atención puede ir de la nariz al estómago. Siente tu cuerpo respirando. Tu cuerpo está totalmente relajado, disfrutando de respirar. Observa cómo de manera natural tu inhalación se ha hecho más profunda y tu exhalación más larga. Eso es porque estás respirando en conciencia. Siente tu respiración como se ha calmado de manera natural. Se calma tu respiración, se serena tu cuerpo y tu mente.
importante que no te olvides de sonreír. Ahora solo vamos a poner la atención en inhalar. Y pensamos, cada vez que inhalo me calmo. Me sereno. Y sonrío porque estoy calmado. Y cuando exhalo, me curo de todo lo que me hace daño. De las enfermedades físicas y de las mentales. Me libero de todas las emociones negativas. De las palabras hirientes. De las acciones desafiantes. Sonrío y percibo todos los músculos que tienen que ver en esa sonrisa. Me calmo y me curo. Me sereno y sano. Sonrío y suelto. En este espacio estás libre de todo. No importan los proyectos, las preocupaciones, las frustraciones, los fracasos, ni los éxitos. Nada de eso tiene cabida aquí. Solamente disfrutamos de respirar y de la conciencia plena de este momento, del aquí, del ahora. Nos liberamos de todo aquello que nos angustia. Lo soltamos, lo dejamos fuera. Estamos en calma. Estamos libres. Y sonrío.
Nada es más importante que la calma de este momento. Y disfruto con alegría. Y le sonrío a mi vida. Aceptándola tal y como es. Le sonrío a mi familia, a mi casa. Incluso le sonrío a aquello que me hace sufrir y a mis dificultades. Y al sonreír me libero. En este momento soy libre de todo. Solo estoy consciente de que estoy vivo. Y estar vivo es un milagro. Este momento, el momento presente, es la vida. Le sonrío a la vida. Poco a poco vamos abriendo los ojos. Y si hay alguien que quiera hacer algún comentario,
Bienvenido. Hola Adriana, buenas noches. Buenas noches, Claudio. Oye, ¿hay algún libro que nos recomiendes que sea fundamental del maestro? Pues mira, yo el primero que leí fue Ser Paz y es maravilloso, pero después leí que en inglés se llama Anger, no sé si se llama enojo en Enojo. español. También es una maravilla porque cada uno de sus libros, yo no he leído todos, pero ahora me siento como con una necesidad de nutrirme más y más de él. ¿Qué les pareció sus Ajá. enseñanzas? Es un maestro excepcional, absolutamente excepcional. Es maravilloso, maravilloso. Gracias por haberle dedicado este espacio a él en recuerdo de su vida y de sus enseñanzas. Me parecía que era importante hacerle un pequeño homenaje, aunque ya hemos hablado de él muchas veces. Me parecía, me dio una infinita tristeza que muriera. Pero la verdad me pareció fantástico que hubiera permanecido durante tantos años, porque todos creíamos que moría en el 14. Entonces, pues vivió muy buenos años más. ¿Cuántos años tenía? Cuando enfermó tendría 94. Mira, nació, para ser exactos, nació en el 26. O sea, es 6 años más chico que mi padre, y mi padre ahorita tiene 102. Entonces, 102, sí. pues tiene 96 años. Maravilloso, maravillosos años. Y en 94 volvió a tener otro problema de salud muy importante. Pero pues vivió hasta ahora. Y sí les recomiendo, si quieren escuchar sus enseñanzas, de verdad vale la pena. Hay un podcast. Voy a subir esta grabación y voy a poner junto el nombre de los libros y el nombre de él, porque es un poco complicado cómo se escribe. Sí. Y veo una carita nueva. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario antes de despedirnos. Muchas gracias, Adriana. Buenas noches a todos. ¿Tú quieres hablar, Leti? Sí, muy buenas noches y muchas gracias. Efectivamente, yo es la tercera vez que puedo tener la oportunidad de estar escuchando y realmente me fascinó, estoy encantada y quiero agradecerte infinitamente, porque yo ya estaba por tirar la toalla porque trataba de meditar y nomás la mente no se iba y se iba. Y esta vez que ya es la tercera vez, como que he mejorado mucho. Desde la primera vez que hace 3 semanas que me tocó escucharte por primera vez y hacer el ejercicio de la meditación fue realmente un encanto y he avanzado mucho en estas 3 semanas. Entonces quiero agradecerte profundamente y pedirte que por favor no sé dónde te pueda seguir o volver a escuchar estas grabaciones, porque de repente sí es como mucha información para mí y sí me gustaría como en la Mira, semana. si quieres, escribe aquí en los comentarios tu teléfono y tu mail, y entonces te sumamos y ya te llega la invitación. Hay tenemos ahora como un grupo de
de YouTube, pero Yo le doy de alta, nada más ponme en el chat tu teléfono, Leti. pon tu teléfono, Leti, y ella, Adi te da de alta. Tenemos algunos comentarios de agradecimiento. Un maravilloso personaje. Y saludos para todos. Bueno, a mí me gustó mucho la enseñanza, pero se me hizo muy difícil, se me hace como la película de Misión Imposible. ¿Pero qué fue lo que se te hizo difícil? Pues todas las virtudes que tendrías que tener y la paciencia y la paz y no decir malas palabras ni decir, bueno, todo está como muy difícil. Claro, cuando uno lo oye así, dices, bueno, eso solamente los iluminados, pero la verdad es que la práctica constante de meditación te ayuda, te va suavizando el corazón. Yo me di cuenta, una de las cosas que me empezaron a suceder a mí es que me volví más amable. Mis palabras fueron cada vez más amables. Y no es una transformación que es a través de la mente. La mente es la que te está diciendo, ay no, qué horror, yo jamás voy a poder lograr eso. Es tu mente, no le hagas caso. Tu corazón te dice, claro que puedes, porque tu corazón está diseñado para amar, para amarlo todo. Tu corazón está diseñado para que tú seas una magnífica persona. Desafortunadamente, el mundo, gracias Leti, ya recibimos tu información, el mundo como que nos va orillando a vivir esta vorágine de prisa, en donde vales a partir de lo que tienes, también del conocimiento intelectual. O sea, nuestras prioridades están muy fuera de lugar. Y yo espero que esta pandemia nos ayude a reflexionar y a pensar un poco las cosas desde otro lugar, desde un lugar mucho más compasivo, empático y sobre todo mucho más amable con el planeta, porque si seguimos a este ritmo, pues no nos vamos a echar al planeta, porque el planeta es mucho más poderoso que nosotros. El planeta se sacude y dice con permiso y todos nos vamos. Pero sí tendríamos que tener una actitud diferente, porque la pandemia es una llamada de atención para todos. Entonces, pues esta es una invitación para que conozcan a Thich Nhat Hanh desde otro lugar. Voy a subir esta cosa que este es su legado. Imagínate escribir antes de irse, decirle, tus pies, te regalo mis pies y ahora caminemos juntos. O sea, es hermosísimo las cosas que dice. Y no te abrumes, Margarita. Somos imperfectos, somos muy imperfectos, estamos llenos de defectos. Yo siempre digo, a ver, yo no soy ningún modelo a seguir de nada. O sea, yo hago esto porque lo necesito yo, lo necesito todos los días para combatir mi enojo, para combatir mi necesidad de criticar, de juzgar, esta cosa que tenemos todos que compartimos en esta mente universal, que es bastante complicada. Entonces, no te desesperes, Margarita, es poco a poco. Simplemente empieza a mirar, a darte más espacios de conciencia, un poquito más espacios de conciencia. Eso de lavarte los dientes en conciencia, de bañarte en conciencia, o sea, bañarte y estar pensando, qué delicia el agua, qué delicia el jabón, qué delicia.
limpiar mi cuerpo. Y nos estamos bañando con una velocidad tal que ni siquiera estamos disfrutando del agua. Entonces, aprender a frenar un poco la catarata de pensamientos y poco a poco nos vamos a ir modificando y poco a poco vamos a ser mejores personas. Muchísimas gracias. 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 Los quiero con todo mi corazón y ahorita comparto la grabación de esto y de la semana pasada. Un abrazo. Gracias, Gracias. Adriana. Gracias. Gracias Buenas por la noches, muchas enseñanza. gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego, gracias.